Preguntas y respuestas con Vianey Fernández. Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañen aquí en Ciudad TV 21.2. Yo soy Vianey Fernández y este es su espacio Preguntas y Respuestas. Y digo este es su espacio porque ustedes a través de este espacio informativo pueden preguntar, cuestionar, sugerir a los 66 legisladores del primer Congreso de la Ciudad de México y nosotros nos encargamos aquí en el estudio de llevarles sus inquietudes a los diputados. El día de hoy nos acompaña precisamente, le agradecemos muchísimo que esté aquí, al diputado de Morena, Efraín Morales. Él es presidente de la Comisión de Salud del primer Congreso de la Ciudad de México. Diputado, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Vianey. Diputado, pues a partir del 17 de septiembre, lo he dicho una y otra vez, pero hay que repetirlo incansablemente para que los ciudadanos tomen importancia de que pues tenemos prácticamente poco de este primer Congreso de la Ciudad de México, de la importancia que hay de este órgano legislativo. Y me gustaría comenzar con esta pregunta que les hemos hecho a todos los diputados que han estado aquí con nosotros. ¿Quién es Efraín Morales y por qué decidió integrar este primer Congreso de la Ciudad de México? Bueno, yo primero quisiera decirle gracias por esta oportunidad de comunicarme con los televidentes. Efraín Morales es un luchador social de toda la vida, así me califico, y hoy estoy nuevamente, después de 9 años de ausencia en esta tarea política, porque creo en la posibilidad de ver cristalizado un sueño de hace 50 años, cuando yo empecé en esta lucha social, como lo he dicho en un principio. Creo que hoy se han dado las condiciones, están dadas las condiciones. Creo que tenemos que tener también firmes los pies en la tierra. No fue un asunto meramente de simpatía hacia un partido político o hacia un candidato. Yo diría que hubo una manifestación de la gente de hartazgo y que tenemos que tomarlo así y además responder con mucha responsabilidad y mucha sensibilidad. Eso es lo que hoy me tiene aquí. Y ese es Efraín Morales, un luchador social. ¿Cuáles son las batallas que como luchador social ha dado Efraín Morales en estos 50 años? Cuéntenos un poco. Bueno, me califico como una persona de principios y de convicciones y principalmente, pues yo podría decir que inicié desde muy joven, 16, 17 años. Fui fundador del PMT al lado del ingeniero Berto Castillo. Hicimos ahí un trabajo importante, yo diría, a lo mejor incipiente. Se subía el ingeniero a los kioscos y nosotros le preparábamos los eventos, discursaba y nosotros le aplaudíamos y se bajaba. Ajá. Y subía del Metro Vallejo y era lo mismo, ¿no? Entonces, creo que esto fue algo de lo que pues, nos llevó a este asunto del sueño. Encabezamos luchas inquilinarias, donde los inquilinos eran desalojados de sus viviendas sin juicio previo. ¿En qué partes de la ciudad? Principalmente mi trabajo estuvo enfocado en la delegación de Iztapalapa, ahí en Tláhuac, en Álvaro Obregón, en Gustavo Madero. Creo que yo por querencia buscaba las delegaciones más necesitadas, más pobres, y ahí es donde yo realizaba mi trabajo. Creo que otra de mis causas que me motivaron a este asunto de la lucha social fue, aparte de los inquilinos, el de los vendedores en vía pública. Yo creo que aquí también es un asunto de un fenómeno social, así lo calificaría yo, porque es algo que se da por muchas razones. Y hoy pues vemos que ya prácticamente hay un desorden en este tema. Pero bueno, yo no desconozco que yo participé para la defensa, porque pues finalmente es gente que necesita sobrevivir o vivir, y ante un escenario de empleos mal pagados o la falta de empleos, pues la gente recurre a vender cualquier producto y subsistir. Entonces, pues entre las más sobresalientes yo podría decir estas, y la otra que también fueron importantes fue la lucha con los obreros.
tuve la oportunidad de encabezar varias luchas obreras en algunas empresas muy grandes, de más de 400 trabajadores que eran despedidos impunemente y sin darles lo que por derecho les corresponde, y entonces las tuve la oportunidad de liderar y de lograr que fueran indemnizados conforme marcaba la ley en su momento. Creo que estas tres podrían ser las que me pudieran caracterizar. Mire, nada menor. ¿Cómo se da este paso entre ser pues uno de los representantes de esas luchas sociales que le exigen al gobierno, ahora ser autoridad? Bueno, pues yo creo que esto todo ha sido un proceso. O sea, después de estar inmerso en esto de la lucha social, soy invitado para formar parte, yo diría ya de manera más formal, como asesor primero en la Asamblea de Representantes, que fue nuestra primera forma de representación. Después de ahí pasé a formar parte de la dirección estatal de mi partido, en ese entonces el PRD. Fui secretario de formación política en 2 periodos consecutivos y bueno, después recibí el ofrecimiento y además el honor y la responsabilidad de ser candidato a una diputación local en la 3ª legislatura por el distrito 24 de Iztapalapa. Lo gané, o sea, y también tuve la fortuna de presidir la Comisión de Salud, en ese entonces también de Asistencia Social, así se llamaba la comisión. Y creo que realicé un buen trabajo, o sea, dicen que es vituperio, pero bueno, así lo siento. Posteriormente, de 2006 a 2009, fui diputado federal y también tuve la fortuna de ser secretario de la Comisión de Salud. Por ahí parece que fue encaminado mi trabajo al asunto de la salud. Entonces es así como me meto en el asunto de la política y se me vuelve un vicio. Me hice hijo de la mala vida. Entonces, pues ahí estamos. Así es como yo creo que estoy en esto. Pero es médico de profesión, sí, diputado. A ver, cuéntanos eso, porque más adelante estaremos hablando precisamente de la comisión que preside, pero bueno, es importante señalar que usted es médico de profesión. Sí, tuve la oportunidad de prepararme en el área de la salud. También soy abogado. Terminé mi carrera de licenciatura en Derecho. Voy a presumir, terminé con mención honorífica, con una tesis que se llamaba o se llama Los poderes fácticos y la verdadera división de poderes. Entonces, pues ese es mi perfil y eso es lo que me ha llevado a estar trabajando en estas áreas. Pero pues más me inclino por el asunto de la salud, los temas de la salud me sensibilizan más. El asunto de las leyes como que es un poco más complicado y a veces hasta contradictorio con la forma de pensar de uno mismo, ¿no? Se me ocurre cualquier rama del derecho, pero para no ir tan lejos, la rama penal, pues se me hace a veces muy contradictoria, ¿no? Estar defendiendo algunas causas que por lo menos desde mi punto de vista y desde mi óptica son indefendibles y yo no estaría dispuesto a eso. Me ha costado mucho trabajo y entonces mejor prefiero dedicarme a otras cosas. La lucha social. Diputado, como presidente de la Comisión de Salud, ¿cuál es pues la principal problemática en este tema, en esta área que adolecen la mayoría de los capitalinos? Yo creo que tendríamos que hacer una revisión. Yo cuando fui presidente de la comisión en el 2003, recorrí todos los hospitales de la red, todos los hospitales de la ciudad. A ver si es cierto, ¿cuántos hospitales son? En ese entonces eran 32 hospitales de la red. Pero me llama la atención y hoy puedo asegurar, o sea, a lo mejor me equivoco, ojalá y me equivoque, pero los voy a recorrer. Voy a regresar a los hospitales y los voy a recorrer y estoy seguro que me voy a encontrar con cosas peores que las que vi hace 15 años. Porque pues ya me ha tocado ir en calidad de acompañante de algún familiar o amigo y me he encontrado, por ejemplo, yo le digo, pues yo trabajo en Iztapalapa, en el hospital que hoy se llama Ramón de la Fuente y que antes era de la Comunidad Europea. Todavía vemos a los pacientitos en el pasillo, sentados en el piso o en una silla, sosteniendo sus propias soluciones. Esto no es posible. Creo que
hacen falta camas sensibles en los hospitales, en todos los hospitales. Los insumos son una utopía. El abastecimiento de los medicamentos también. No hay medicamentos en los hospitales. Llámese centro de salud, del nivel que ustedes me digan, T1, T2, T3, porque tienen cuadros básicos diferenciados. O llámense hospitales materno-infantiles o hospitales generales, no tienen medicamentos y no tienen insumos. Y lo peor, no tienen el personal médico suficiente y capacitado para darle la atención que merecen los ciudadanos. Y hoy estamos triplemente obligados. Yo diría, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos garantiza el derecho a la salud en su artículo 4. Está el asunto de la Ley General de Salud, que fue reformada en el año 2003, en su artículo 77, le metieron ahí como 33 apartados al propio artículo, dando origen a un concepto que le llamaron ellos protección social a la salud de las personas, de los ciudadanos, y también dando nacimiento formal a un sistema que le llamaron seguro popular, que para mí fue un intento del gobierno federal para implementar un sistema de salud único en el país que les fracasó. En mi opinión les fracasó. El Distrito Federal fue el último en firmar este acuerdo de coordinación. ¿Por qué? Porque tenían en ese momento el programa de gratuidad en el servicio, en los medicamentos, en todo, ¿no? Pero bueno, había un recurso federal que pues no se podía, la ciudad lo necesitaba y se tuvo que retomar y firmar ese pacto. Adicionalmente creo que tenemos hoy una constitución política en la Ciudad de México y que también claramente establece en su artículo 9, en su apartado D, en sus 3 numerales, el derecho que tenemos para proteger nuestra salud de manera gratuita y de la mejor calidad. Yo creo que esto es lo que hoy debiéramos estar haciendo, preocuparnos porque estos centros que hoy tenemos para brindar la atención de salud estén en todas sus capacidades de hacerlo, tanto en infraestructura, en insumos, en medicamentos, como en personal. Le puedo decir que desafortunadamente hemos visto hospitales, hoy ya les llaman generales, no tenemos ni siquiera chofer para las ambulancias. En la Ciudad de México, se diga lo que se diga, no tenemos el tercer nivel de atención. Esto es un nivel de atención especializada. Solamente tenemos un hospital de subespecialidades, que es el Belisario Domínguez y que se encuentra en la delegación de Iztapalapa. Pero si usted va un sábado o un domingo, mire, lo más seguro es que van a andar brincando los pacientitos como chapulines de un hospital a otro porque no hay quien los atienda. Claro. Y entonces yo digo que hay que hacer un esfuerzo, hay que hablar con todo el tiempo que sea posible con el gobierno central. Estamos claros de que esto requiere de recursos, de presupuesto, y creo que eso nos toca a los legisladores pelear por presupuesto, porque para mí la salud es una condición indispensable del ser humano para poder desarrollarse, para poder crecer, para poder recrearse, para poder cultivarse, para trabajar, para todo. Claro. Yo creo que sin salud no podríamos hacer gran cosa en esta vida. No tenemos nada, y hay que decirlo, usted luchó para que se creara la Comisión de Salud en el Congreso de la Ciudad de México, porque en un primer atisbo no había pues la intención de crearlo, no se tenía por lo menos planeado. Usted luchó por ella y ahí está. ¿Le parece si hacemos una pausa y al regresar hablamos precisamente de las prioridades de esta comisión, de un tema pues que todos los capitalinos nos hemos visto afectados? Todos hemos recorrido alguna vez a un hospital aquí en la Ciudad de México y hemos visto pues la calidad de atención que se da. Claro que sí, viene.
Con el compromiso de mejorar el abasto de medicamentos en hospitales y clínicas, así como mejorar la atención a enfermos y pacientes en la red del sector salud, diputadas y diputados del Congreso de la Ciudad de México instalaron formal y legalmente la Comisión de Salud y Asistencia Social. Durante la sesión de instalación, el diputado presidente Efraín Morales Sánchez destacó que durante la integración de las comisiones se pugnó porque el tema de salud sea uno de los temas prioritarios de esta primera legislatura. Desafortunadamente en este Congreso local prácticamente se tuvo que dar la pelea para que esta comisión pudiera ser incorporada como una comisión más, lo cual es de preocupar. Creo que la salud es una condición indispensable del ser humano para su desarrollo, que tendríamos que mirar hacia los hospitales del tercer nivel que no se tienen en la Ciudad de México. Para conocimiento de ustedes, solamente tenemos el segundo nivel de atención. Tenemos que revisar que sea una realidad el abastecimiento de insumos y medicamentos en los centros de salud y en hospitales. Los parientes o los familiares del enfermo tienen que salir corriendo en busca del medicamento o del insumo. El diputado del partido Morena subrayó también la necesidad de que la red de salud de la capital del país cuente con hospitales o clínicas que den servicio las 24 horas. Valorar hasta dónde es más conveniente, por declaraciones que ya se han hecho, convertir los centros de salud T2 en T3 o fortalecer los T3 que ya tenemos y pensar en aperturarlos las 24 horas, algunos, tal vez no todos, y estratégicamente situados. Yo diría en aquellas delegaciones que sabemos tienen más problemas de salud. Por su parte, la diputada integrante de esta comisión, la panista América Rangel, pidió intervenir no solo en infraestructura hospitalaria, sino también en mejorar las condiciones laborales del personal médico. Se encuentra contratado en personal 9,863 médicos, 8,869 enfermeras para servicios auxiliares de diagnóstico y tratamiento y de aquellos que de manera administrativa apoyan al servicio de la salud. Contempla un personal de 4,965 personas y por lo tanto exhorto a que legislemos para mejorar las condiciones de trabajo de estos funcionarios públicos. Con imágenes de Ulises López para La Ciudad y el Mundo, Vianney Fernández. Bueno, fue así como se dio la instalación de la Comisión de Salud en el Congreso de la Ciudad de México, la cual preside el diputado que nos acompaña el día de hoy, Efraín Morales. De nueva cuenta, diputado, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Vianney. Diputado, antes de hacer esta pausa nos hacía un pequeño diagnóstico de cómo están la red hospitalaria de la Ciudad de México. ¿No aprendimos nada entonces como autoridades de la epidemia de influenza del 2009? Bueno, yo digo que no es que no hayamos aprendido. Lo que pasa es que, como yo lo dije cuando se instaló la comisión, que de veras fue una lucha, ¿eh? O sea, yo tuve que hablar, como lo dije en ese momento, con un grupo de diputados para sensibilizarlos, porque yo no sé de dónde sacaron eso de que las AAA y que las AA y que, o sea, y estaban dejando fuera la Comisión de Salud. O sea, no era posible, o sea, y además no era posible tampoco porque, bueno, por lo menos el discurso de quienes ganaron en este proceso la elección, pues tenía mucho sobre el tema de la salud. El propio candidato ganador, candidato electo a la presidencia de la República, pues ya comentaba sobre el Seguro Popular y hablaba de una inversión de 10,000 millones de pesos para renovar algunos hospitales. En la Ciudad de México, la futura secretaria de Salud ya hablaba de convertir los materno-infantiles en hospitales generales. Entonces se me hacía un absurdo que no estuviera la Comisión de Salud dentro de las comisiones ordinarias y además pues tradicionalmente ha sido y debe de ser una preocupación de todos, ¿no? Entonces, cuando me habla de lo de la influenza, pues yo me imagino, por ejemplo, ahorita lo de la diabetes. He visto cómo han promovido gobierno federal y gobierno local el asunto de la obesidad. Si me preguntaran a mí, yo les diría que están distrayendo la atención de la gente
Desde luego que es importante atacar el problema de la obesidad porque somos el primer lugar de obesos en el mundo. La diabetes es somos el país en donde mueren más personas por este problema, pero la obesidad es un factor de riesgo como otros. La diabetes es una enfermedad multifactorial, es hereditaria, puede venir por una intervención quirúrgica, puede venir por un parto, puede venir por muchas razones. Y no es precisamente la obesidad. La obesidad es igual que lo demás, o sea, es un factor de riesgo. ¿Que hay que combatirlo? Sí. Pero yo creo que las medidas que se han tomado para combatirlo no son ni las mejores ni suficientes. O sea, eso de quitar el salero de la mesa o de que los alimentos chatarra de fuera de las escuelas y estas cosas, no. Yo creo que esto requiere una política pública más profunda, de una difusión más amplia y más clara sobre lo que la obesidad puede representar a mediano o largo plazo. Tenemos dos tipos de diabetes. Y aquí lo menciono porque tenemos un porcentaje muy importante de niños que padecen la obesidad. Más del 30% de nuestros niños están obesos. Y esto tiene que ver con el tipo de diabetes, diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. El tipo 1 es aquel que se da en los niños, en los adolescentes y en las personas adultas jóvenes. Y esto es pues prácticamente de por vida, ¿no? O sea, estamos hablando de algo que van a sufrir y padecer toda su vida y además van a terminar mal, como terminan la mayoría de estos pacientitos con el problema diabético. Diputado, entonces tampoco el camino es crear la clínica del cáncer de mama, la clínica especializada para la mujer, la clínica de diabetes. ¿Cuál entonces ve usted que podría ser la solución a esta problemática de salud en la capital del país? Yo digo que no deben de estar, esto es como son como disparos al aire. O sea, esto debe de atender a un asunto pensado, planeado estratégicamente, con una ruta, con objetivos. Hay que ver la viabilidad económica para que esto pueda salir adelante, porque bueno, se les ocurre hacer clínicas de todo tipo, pero yo creo que lo que tienen que hacer es establecer perfectamente bien lo que es un sistema de salud. Y yo creo que hoy en el país tenemos 32 sistemas de salud. Cada estado o cada entidad federativa tiene su propio sistema de salud. Si vemos lo que dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dice que son las instancias públicas, las privadas y todos aquellos que ofrezcan servicios de salud, los integrantes de lo que es el sistema de salud en México. Yo digo, a ver, ¿dónde están los mecanismos de coordinación? O yo me voy a una institución de esas que cobran carísimo, pues no me van a recibir, y si me reciben me van a cobrar los miles de pesos. ¿Qué están haciendo con esto? Segmentando a la población. O sea, la están segmentando. Quien se va a atender y quien va a tener posibilidades de seguir más o menos una vida decorosa y digna y con un regular estado de salud va a ser aquella que tiene dinero para pagar esas clínicas tan caras. Porque por el otro lado, los hospitales o las dependencias públicas que procuran la salud de los mexicanos están siendo desmanteladas. Por ejemplo, le diría, los medicamentos que se dan en las instituciones públicas son de la peor calidad. Las sales, la sustancia activa de los medicamentos son de lo peor. Claro. Somos el país desde Centroamérica hasta el último país de Sudamérica que más caro compra los medicamentos. 10 veces más caro que cualquier país de esos, el que usted me quiera decir. Gastamos más de 100,000 millones de pesos en medicamentos y nunca hay además en los hospitales. O sea, yo creo que lo que hay que hacer es eso, establecer un sistema de salud único en el país, tener un control pero perfectamente bien establecido y riguroso del asunto de los medicamentos, los insumos. Hay que revisar bien el personal médico y el administrativo en los hospitales y clínicas, porque hoy existe un doble mando. Aquí mismo en la Ciudad de México tenemos un director administrativo y un director médico. Y es un enfrentamiento ahí constante de quién manda a quién, ¿no? Entonces... Y usted es el ejemplo de que se puede tener en una sola persona ambos perfiles. Claro, y entender... Y ahorrar dinero y ahorrar muchas cosas, ¿no? A mí me tocó en las visitas que hice a los hospitales, bueno, ese tipo de vivencias, ¿no? Entonces, pues yo creo que el camino está por ahí, en establecer
buen sistema de salud y un único sistema de salud en este país. Diputado, ¿me permite hacer otra pausa y nos explica qué es este sistema único de salud? Sí, claro que Vamos sí. a una pausa, no se vaya, le recordamos que puede comunicarse al teléfono 53 22 0300 o a través de Twitter en @CiudadTV212 y en Facebook Ciudad TV 21. El día de hoy está aquí con nosotros el diputado de Morena, Efraín Morales. Él es presidente de la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México. De nueva cuenta, diputado, muchísimas gracias. Diputado, hablábamos un poco de cuál sería el camino para poder resolver la problemática de salud aquí en la Ciudad de México y hablaba de un sistema único de salud. ¿A qué se refiere? ¿Podría fusionarse IMSS, ISSSTE y los centros de salud de la Ciudad de México o cómo funcionaría? A eso me refiero. O sea, cuando hablamos de un sistema de salud único, y que yo menciono que hay 32 sistemas de salud, es porque cada quien maneja su política pública de salud como quiere, como a él le parece mejor manejarla. Es cierto, dependiendo de las entidades federativas, las enfermedades son distintas, ¿no? La epidemiología de las enfermedades es distinta, pero lo que no es distinto es el recurso es el mismo. Y cuando hablo de un sistema de salud es juntar el recurso y juntar la infraestructura para poder atender los problemas de salud de la gente en México. Hoy, si hablamos del sistema de salud, hoy quien por ley se encarga de llevar este sistema de salud, de controlar este sistema de salud, es la Secretaría de Salud, efectivamente. Pero si me preguntara del presupuesto, yo le diría que tiene menos presupuesto hoy la Secretaría de Salud que el propio Seguro Popular, que aumenta constantemente en una proporción, pero bárbara. Tiene un fideicomiso de gastos catastróficos y tiene una lista de padecimientos para atender que lo mismo los mete que los saca. Le digo uno concretamente, la insuficiencia renal aguda que hoy padecen los diabéticos, como ya su parte final. Bueno, pues la sacan porque es una enfermedad costosa, es un tratamiento costoso. Por las diálisis, las bolsas de las diálisis, ajá. Y entonces lo sacan y lo meten y lo sacan y lo meten. Yo digo, bueno, un sistema único que haría por reunir todos los recursos, efectivamente del ISSSTE, del Seguro Social, del Seguro Popular, el propio de la Secretaría de Salud, SEDENA, o sea, reunir todos estos recursos y reunir toda la infraestructura y tener acceso además a todos los servicios de salud en todo el país. Si yo me enfermo en Acapulco, si me enfermo en Chiapas, si me enfermo, donde yo me enferme, yo tendré derecho a que me atiendan como me lo merezco, dignamente, y además con todo lo que se requiere para mi atención médica. No tendría que venir al Distrito Federal para que me atendieran aquí. O sea, ese es el sistema único de salud. Pero también sería a nivel federal y a nivel estatal. Sería también a nivel nacional, en donde tendrían que confluir todas las entidades federativas. Tendríamos que unificar el sistema de salud. O sea, yo, por ejemplo, mencionaría el Distrito Federal. Si yo quiero tratar un asunto del tercer nivel, ¿qué es lo que hacen en los hospitales de la red de la Ciudad de México actualmente? Lo refieren a un hospital federal, al Hospital General de México, o al Gregorio Salas, o no sé, a qué otro hospital, ¿no? O a un instituto, al de cardiología, al de neurología, al INER, a donde se requiera que lo canalicen. Pero eso no sería así si tenemos un sistema único, porque serían parte del sistema y además como lo dice la ley, o sea, serían parte del sistema. Yo no tendría que pedirle el favor al director del instituto, oiga, señor director, hágame favor, atienda a este pacientito, porque pues no tiene recursos y además no hay dónde atenderlo. Y es en el mejor de los casos, porque a veces les dejan a los pacientes la propia tramitología para que lo atiendan en el federal, ¿no? Y termina el pobre, a veces en la desgracia, en el fallecimiento, ¿no? Entonces, yo digo, todo esto se acabaría con esto. Ya no tendríamos que hacer eso. No, tenemos derecho a irnos al Instituto de Nutrición, al de Cardiología, al de Neumología, a donde quisiéramos. O sea, esa es la facilidad, esa es la ventaja. El recurso no se desperdiciaría. Hay un robo hormiga de los medicamentos en todos los hospitales, no solamente de medicamentos, de equipo. O sea, y nadie pone atención en estas cosas.
Ojalá y ahora con este nuevo gobierno estas cosas se acaben. Justo para allá iba, diputado, porque con la experiencia que usted tiene en este tema médico, pero también con este recorrido que ha hecho en la red hospitalaria de la Ciudad de México, ¿qué es lo que pasa? Porque tanto a nivel estatal, como en el caso de la capital del país, como a nivel federal, siempre hay falta de algún medicamento, pero las licitaciones que hacen, la verdad es que son demasiado onerosas. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Pues hace rato lo mencionaba, o sea, lo que pasa es que yo creo que sería demasiado decir, pero lo digo con toda responsabilidad. Creo que no se están haciendo bien las cosas. Me parece que hay hasta cierto grado de corrupción en el asunto de las licitaciones. Precisamente hace unos días se me acercaba a mí en la legislatura un par de jovencitas diciéndome acerca de la vacuna del virus del papiloma. Me decía, oiga, yo quiero que usted me ayude. Le digo, dígame a qué. Dice, pues tengo 107,000 dosis de la vacuna contra el papiloma de las niñas y de los niños. Y siempre se lo hemos elaborado al gobierno de la ciudad y hoy no nos los ha comprado. Hoy lo tenemos ahí y queremos que nos ayude porque pues, se nos va a echar a perder. Le digo, oiga, pues yo no hago eso, yo vengo aquí a legislar y vengo a otras cosas. Sí, claro. Y usted es una comerciante de medicamentos, pues vaya y arréglelo con quien lo tiene que arreglar. Entonces, lo que me pregunte, yo creo que tiene mucho de esto. O sea, y pues qué bueno que ya se está tocando el tema de la corrupción, porque también creo que habría que poner mucha atención en esto de las licitaciones, acabar con lo de las licitaciones directas, de adjudicación directa, irse con las licitaciones públicas, que esté la Comisión de Transparencia muy vigilante, todas las instancias que tienen que vigilar este asunto de los recursos, pues también tendrán que estar muy bien vigiladas, que hagan bien su trabajo, porque creo que eso nos está perjudicando a todos. Muy bien. Ahora, ¿qué hay del personal médico, diputado? Porque cuando uno llega a un centro de salud, generalmente le dicen solamente hay 2 especialistas en pediatría, en cardiología pediátrica, por ejemplo, me tocó un caso personal, pero no se explica uno cuando medicina es una de las carreras más saturadas de nuestro país. ¿Qué está pasando ahí? Pues yo insisto, o sea, es el asunto de la mala planeación, de las malas decisiones políticas. Por ejemplo, yo partiría del asunto de los salarios que hoy le pagan a un médico de la red hospitalaria de la Ciudad de México, un médico que se quemó las pestañas ahí 18 años, claro. Aparte le piden una especialidad mínima para poder ser contratado, gana 16,000 pesos mensuales. Y aparte de todas las presiones que tiene encima, ¿no? ¿De la red hospitalaria de la Ciudad de México? De la red hospitalaria de la Ciudad de México. La otra es que cuando yo hablo de este sistema único y de que no tenemos hospitales para dar atención del tercer nivel, lo que están haciendo es en la marcha ir como procurando especializar a los hospitales. Le menciono el de Legaria. El de Legaria lo están haciendo un hospital que aparentemente resuelve problemas de tipo neurológico. O el hospital Rubén Leñero para los quemados. O sea, estas cosas se me hace que son de los errores que ha cometido el gobierno en política pública de salud. No, tenemos que tener hospitales de especialidades, y no de una, no de neurología, no de los quemados, no, tenemos que tener un hospital de especialidades, como lo tienen otros hospitales federales. Y mire, yo aquí le quisiera decir algo, si me permite. Adelante. Y que para mí es de la mayor importancia, porque estamos viviéndolo día a día, lo estamos viendo todos los días en los medios de comunicación, lo vivimos en nuestras colonias, la salud mental. La salud mental es un problema que de veras yo me preocupa demasiado, pero más me preocupa que no se preocupen quienes se deben de preocupar y que son las autoridades. Yo he sido testigo de cómo trasladan a pacientes de un centro que tiene 10 por 7 metros, una cliniquita muy pequeña en la colonia Leyes de Reforma, en donde se atienden problemas de salud mental y donde sedan a los pacientes, los suben a un taxi con una enfermera atados de manos y pies para llevárselos a San Fernando o llevárselos
a Santa Catarina, ya por la salida a la carretera Puebla. Se los llevan sedados en un taxi. No hay hospitales para atender problemas de salud mental. Y algunos que están abriendo ahí, unas clínicas que están abriendo ahí, vuelven a ser del gobierno federal. Entonces, yo digo, ese es otro tema que nos debiera de preocupar. Hoy me toca a mí y a los integrantes, desde luego de la Comisión de Salud, legislar, hacer la ley de salud para la Ciudad de México, y será uno de los temas en los que yo pondré mucha atención, el problema de la salud mental. Ahí están los feminicidios, por ejemplo, ¿no? Justo eso. Este es un asunto gravísimo, o sea, que la gente esté haciendo esas cosas por odio a la mujer, esta es una barbaridad, o sea, es un salvajismo, pero bueno, hay motivos, ¿no? O sea, tenemos que llegar, esto es como si alguien se infectara de una bacteria o un virus que lo picó y no hay que meter los 100 años a la cárcel, hay que ver qué es lo que ocasionó esa reacción de este tipo o quien haya sido, ¿no? Para poder resolver los problemas tenemos que diagnosticarlos para darles el tratamiento adecuado. De otra manera, pues nada más vamos a estarle tirando ahí a ver si le pegamos, y esto no es hacer una política pública en salud. Claro, hubo un caso en Tlalpan también, usted recordará, también se presentó un caso de un asesino serial feminicida en Tlalpan, es decir, y Ecatepec no está muy lejos, ¿no? Que digámoslo así, para que lo veamos como un problema ajeno. Diputado, entonces, ¿cómo empezar a priorizar este tema, por ejemplo, el de la salud mental a través de la Comisión de Salud, en una Ciudad de México que pues tiene pendiente incluso el Hospital Materno-Infantil de Coajimalpa? Yo lo que creo y les pienso proponer a los integrantes de la Comisión de Salud en nuestra primera sesión de trabajo formal es que entablemos diálogo con la autoridad del gobierno central y que le hagamos un planteamiento de lo que pensamos debiera de ser la política pública en salud. Y es eso precisamente lo que le estoy platicando, lo que de mi parte le haría a la nueva secretaria de Salud o a la jefa de gobierno para que se empezara a implementar. No podemos estar pensando, como lo han manifestado hoy y ayer en los medios de comunicación, en consolidar lo que se tiene, y pues yo no sé cuánto tiempo se van a tardar en consolidar lo que se tiene y dejar descubierto lo que no se tiene. O sea, yo creo que este es un asunto que tenemos que atacar de manera integral. O sea, lo que ya tenemos bien, o sea, si estamos cojeando de alguna cosa, pues hay que atenderla, sí es cierto, pero hay que avanzar. O sea, tenemos que avanzar, tenemos que irnos al tercer nivel, tenemos que ir a atender lo de la salud mental, dicen que no hay mejor medicina que la preventiva. Pues hay que hacer ese trabajo de la prevención. No se hace, o no se hace como se debiera de hacer. O sea, se dan nada más flashazos y le menciono lo de la obesidad. Hay carteles por donde ustedes lo voltean y hay un cartel de la obesidad. Eso no es un asunto de prevención. O yo, por lo menos yo no lo acepto que sea un asunto de prevención, ¿no? ¿O recuerda usted este programa de que por 30 sentadillas creo que le daban un boleto del metro, una cuestión así que o sea, se perdió? No, pero son barbaridades. O sea, se me hace que eso no es un programa, pues. O sea, un programa es un sistema. Para mí es un asunto de acciones que llevan una secuencia lógica para lograr un objetivo y un fin. Para mí eso es un sistema. Y entonces yo en la salud así lo veo. O sea, hagamos cosas lógicas que lleven una secuencia, pero que además nos lleve a concretar un objetivo, llegar a un fin. Y ese fin es pues que todos los mexicanos estemos protegidos en nuestra salud. Bueno, yo digo que prevengamos, ¿no? Claro. Recuerdo alguna anécdota de los griegos en donde le encomendaban una población al médico griego y pues su responsabilidad era cuidar su salud. Y cada vez que algún pacientito se le moría, le ponían una veladora. Y una veladora, y otra veladora. Y al rato nadie iba a ver a ese médico. Era un médico totalmente desprestigiado. Entonces, yo creo que eso tenemos que hacer aquí. Hay que prevenir, o sea, hay que encomendarle a los médicos, a ver, mira, esta cuadra o esta colonia es tu responsabilidad, mantener la salud de las personas, porque pues ahora lo que hacemos es curar,
no prevenimos, curamos, y eso es muy costoso. Todos lo sabemos que es costoso. Claro. Entonces, pues yo no os pongo ese ejemplo, me acordé de esa historia de los griegos, y puras veladoras le ponían al médico malo y ya nadie lo iba a ver. Entonces, pues ahora que le hagan así con los médicos también. Imagínense si fuera el político malo, ¿no? No habría Diputado, no habría. tenemos que hacer una pausa, ya tenemos preguntas del público. ¿Me permite 3 minutos y las responde? Gracias, sí, cómo no. Vamos a hacer una pausa. Les recuerdo que puede comunicarse con nosotros al teléfono 53 2203 o en Twitter en @CiudadTV22. Ahora responderá sus sugerencias, también comentarios que nos han hecho llegar a través de redes sociales y el teléfono de cabina, el diputado Efraín Morales, presidente de la Comisión de Salud. Diputado, nos preguntan, habla de la creación de más hospitales aquí en la Ciudad de México, pero ¿cómo incrementar o cómo aumentar más hospitales si los que se tienen son deficientes? Bueno, cuando hablo de incrementar, me refiero a los de tercer nivel de atención. O sea, ya los que tenemos son de primero y segundo nivel de atención. Entonces están ahí, lo que hay que hacer es fortalecerlos. Cuando hablo de incrementar o de crear nuevos hospitales, me refiero concretamente a los de tercer nivel de atención. Pero yo tengo otra propuesta, una propuesta ya como legislador que quiero y pienso planteársela a la jefa de gobierno, y que es que los T3, los centros de salud T3, que son de los más equipados, se aperturen las 24 horas del día. Un ejemplo de hospital T3 para que el público tenga noción. Un T3 es aquel que tiene, para empezar, más personal médico, más médicos, más número de médicos, está equipado con ultrasonidos, tiene en ocasiones tomógrafos. ¿Cómo cuál? Hay varios T3, o sea, en todas las delegaciones tenemos T3, pero para que no confundamos, o sea, o yo no confunda a los televidentes, yo le diría que el T3 es el más equipado de los centros de salud. Hay T2 que están menos equipados, menos personal, menos todo, ¿no? Y los T1, que finalmente además tienen un escritorio, un médico, una enfermera y un auxiliar. Claro. Entonces, yo lo que le pienso proponer a la jefa de gobierno es que en aquellas delegaciones en donde tenemos más frecuencia de enfermedades, y además hay que ver qué tipo de enfermedades, aperturemos los T3 para que abran las 24 horas, estratégicamente situados: Álvaro Obregón, Iztapalapa, Gustavo Madero, Contreras, o sea, en aquellas delegaciones que sabemos que se enferma más la gente porque la gente también está más empobrecida, pero además tener al personal médico adecuado. Hoy yo podría afirmar, estamos en un dilema. Habíamos dicho hace algunos años que había cambiado aquí el asunto epidemiológico y que habíamos cambiado de las enfermedades infecciosas, respiratorias y digestivas, y que ahora estábamos en un proceso de enfermedades crónico-degenerativas, cardíacas, cerebrales, en fin. Pero pues ahora ya tenemos de las dos. Ahora resulta que regresan las enfermedades infecciosas, gastrointestinales, respiratorias, bueno, enfermedades que ya no teníamos, hay brotes de sarampión, estamos como regresando, y esto no es otra cosa más que pues producto de, yo digo, de una falta de una política de prevención y de cuidado que evite el regreso de enfermedades como estas, ya desterradas de años atrás de nuestro país. Entonces, hoy tenemos ese doble problema. Tenemos las crónico-degenerativas y tenemos también las infecciosas. O sea, es un gran problema. Diputado, pero, finalmente, nada más para terminar, yo digo que con esta propuesta y un poco, pues, para hacer un asunto de reflexión también y de que la Secretaría de Salud en la propuesta que hace de convertir los materno-infantiles en generales, pues a lo mejor se fijen o voltee un poquito a ver la nuestra, de aperturar los T3. Con esto evitan que lleguen a los hospitales que hoy existen de la red, que en la mayoría son materno-infantiles y pediátricos. Bueno, pues que eviten su llegada ahí y lógicamente que les será menos costoso, porque pues a los enfermos hay que creerles, ¿no? Y si dice que le duele su pancita, pues le duele su pancita y hay que revisarlo. Pero casi siempre piensan que es algo grave y se van a un hospital. Y tienen razón, es legítimo. Pero es mucho más costoso para el gobierno que vaya a un hospital a que lo atienda en un T3. Entonces, yo pienso hacer esa propuesta.
Ya no vamos a construir más, vamos a aperturar a lo mejor las 24 horas. Y creo que eso sale más barato, lo tienen más cerca la ciudadanía y ya no tienen que ir a un hospital. O que llegue a un hospital y de ahí lo manden a otro y a otro y a otro. Ahí lo van a atender. Y sábado y domingo, ¿no? Porque pareciera que en este país uno no se puede enfermar en fin de semana. Que esos días no se enferma uno, eso, también. Diputado, nos pregunta Adrián Ortiz de Tláhuac, ¿se mantendrán programas como el médico en tu casa, que por cierto nunca llegó a mi colonia? Nos queda un minuto. Yo estaba comentando hace un momento que efectivamente es un programa y además está en la ley como un programa social. Eso también ha sido la queja de muchos ciudadanos de que pues no han ido a su casa o han ido una vez y ya pasó un año y no han vuelto a regresar. Entonces yo creo que eso tiene que revisarse, tiene que cumplirse, está en la ley, no se puede dejar de hacer. Lo que hace falta es autoridad. No se podría suspender así, se tendría que modificar la ley, ¿no? No, porque yo creo que es un buen programa, o sea, y en mi experiencia yo he visto que a la gente que atienden es a la gente de la tercera edad en su mayoría, y pues ellos tienen mucha dificultad para ir a un centro de salud o ir a un hospital, entonces es buen programa, pero hace falta una autoridad que vea que ese programa se cumple. Muy bien. Diputado, pues muchísimas gracias por haber venido. Vamos a estar al pendiente de su trabajo legislativo y de lo que haga la Comisión de Salud. Muchísimas gracias, Vianey, y aquí estaré cuando me inviten.